Entonces habíamos quedado aquí, ¿cierto? Como este algoritmo efectivamente permitía resolver la propagación de más de un emisor contra la misma antena. Recordemos que en el caso de los móviles, como nuestros celulares, todos hablan, no todos, pero todos los que están contra la misma antena están tratando de hablar al mismo tiempo, y efectivamente se puede, y para eso existe un algoritmo que nos permite hacer, ¿cierto? Que todos hablen sin toparse unos con otros. Lo necesitamos para que todo esto funcione. Bueno, aquí tenemos un poquito de más ejemplos en la animación, ¿cierto? Viene una data, tenemos un patrón, ese patrón se opera y sobre la operación aparece un resultado, ese resultado, en fin, se va propagando a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Y lo que se envía es recibido por el receptor. Adelante. Y el receptor es capaz de efectivamente desencapsular, ¿cierto? Decodificar el mensaje aplicando la matemática correspondiente y reconstruir después la mensajería según corresponde. En el caso ideal todo va a llegar ordenado, todo va a llegar bonito y no va a haber ningún problema. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos dos emisores? Efectivamente, y estos tratan de interferirse, no tratan, se produce hay una pequeña interferencia. Bueno, en este caso lo que ocurrirá para que estas personas no choquen es que tenemos a emisor 1 y emisor 2. Ellos cada uno genera su propio resultado, ¿cierto? Aplica el algoritmo con su propio shipping sequence, hace la multiplicación correspondiente y eso da una palabra, un código. Si se fijan, lo que hace el canal para evitar que se genere un problema es efectivamente sumar las transmisiones de ambos emisores. No es muy distinto a lo que yo les decía con Netflix. Recuerden que en Netflix les explicaba, podemos mandar más de una película si las sumamos todas. Bueno, el mismo patrón se aplica efectivamente en este tipo de casos, donde a más emisores, bueno, podemos comprimir inteligentemente, ¿cierto? Podemos comprimir la transmisión y después al otro lado, en nuestro receptor es capaz de identificar, rescatar la data, porque hay algún proceso, ¿cierto?, que identifica si la data viene del lado 1 o del lado 2 y distingue dentro de la suma el valor que él necesita. En este caso, lo que hacemos es una especie de compresión, ¿cierto? Ocurre porque el receptor 1 conoce básicamente el código con el que está codificando el emisor 1, por lo tanto, como lo conoce, puede aplicar el proceso inverso y rescatar la data dentro de esta gran suma de data, ¿cierto?, que es enviada por el tránsito natural que hay en el aire. Ok. Sigamos entonces ahora con el 6.3. Las LAN Wi-Fi, o el Wi-Fi, que es término genérico para este caso. Ya, toda esta historia partió cuando se estandariza, ¿cierto? Los estándares definen el inicio de todo. El estándar que rige el Wi-Fi, o el Wireless LAN, es el 802.11. Recuerden que el Ethernet es el 802.3. Lógicamente mucho más moderno, por eso vamos en el 11. Y la primera idea era la 802.11. Bueno, esta comparte, igual que la 11G y la 11N, comparte mucho en común con la 11B. Y aquí se usa la 11B para escribir todo más o menos por igual. Diríamos que la 802.11 en general se mueve en un espectro que oscila entre los 2.4 y 5 GHz por segundo. En la práctica, los dispositivos que nosotros usamos van en el 2.4. Eso está estándar factor. La 11 tenía una velocidad, la 11B tenía una velocidad de hasta 11 megabits por segundo. Ocupaba esta idea, ¿cierto?, del Direct Sequence Spread Spectrum sobre el medio físico. Y para resolver, bueno, usaba el CDMA que habíamos visto antes, donde todos los hosts tenían el mismo shipping code, así que no era necesariamente el mejor caso. Ya vimos que diferentes shipping codes nos garantizan que todos puedan hablar por separado. Bueno, habían unos problemas, ¿cierto? Con 11B, no era tan bueno. También teníamos 11A, 11A tenía más velocidad,
pero se movía en otro rango, si se fijan la frecuencia era mucho más alta. Todos los dispositivos que ustedes usan, perdón. La C también. No me acuerdo si había una C. El LN no funciona en el marco de 5 GB. No, funciona en 2,4 todo. El A es 5 GB, 54 Sí. MB, y el C pasa ya 300 más. Pero hasta donde yo sé, también el B, el G y el N andan en 2,4. Y fijo, eso está sacado. El A es 5. El A es 5, sí. Ahora el C me pillaste, no me acuerdo del El C. C no queda 5, pero lograste la velocidad del N. Ya. Serían, bueno, no está. Bueno, como yo recibí las slides. El disclaimer, recibí las slides. Pido perdón por el error de slides. Pero sí, como dice su compañero, efectivamente B, G y N se mueven en 2.4 y son los estándares que usamos en los dispositivos como los celulares, computadores, tablets, etc. Hoy en día G y N son básicamente lo que hay. La mayoría de los routers de casa tienen soporte para G, lo que llamaremos soporte nativo, y a esta altura ya, 2016, probablemente casi todos tienen N que permite llegar a velocidades de 200 megabits, hasta 200 megabits por segundo. Todos estos ocupan el mismo protocolo para distinguir la mensajería, ¿cierto? Ocupamos el CSMA, pero esta vez en vez de ser el CD que habíamos visto antes, que era el de Collision Detection, esta vez tenemos el CA, que es Collision Avoidance. O sea, tratamos de evitar las colisiones al máximo. Esa es la única diferencia. Y todos tienen una versión, ¿cierto?, para ad hoc, entre dos puntos, dos o más, pero conectados directamente, o usando una estación base, como el router que tenemos en la casa con el punto de acceso. ¿Cómo viene a ser una LAN? Entonces, una LAN inalámbrica. Es una LAN compuesta básicamente de host wireless, ¿cierto?, que se comunicarán con una estación de base a la que llamaremos access point para efecto de la LAN. Entonces tenemos ahí una le llamamos BSS o Basic Service Set, básicamente una célula, y una célula viene a ser el punto de acceso más todos los conectados al mismo. Y lo que contiene, bueno, como les había dicho, endpoints, host, pongan el nombre que gusten, access point, que es la base station, o también podrían estar trabajando de forma ad hoc, algunos, ¿cierto? Entre ellos, como el caso de los hosts podrían estar hablando entre ellos, y algunos contra el access point, algunos no, pero también podrían ser parte de la misma célula. Estos puntos de acceso lógicamente irán conectados eventualmente a un router o a switch que llegarán a routers, o a un hub, que eso ya nadie lo usa hoy en día, pero también existieron alguna vez, y esos llegarán efectivamente a internet, de alguna manera. Siempre hay un camino para llegar a internet. Ok. Para comunicar a la gente, ya lo habíamos dicho, se utilizan canales. Creo que eso sigue igual. Hay más de 11 canales. En los routers de casa hay 11 canales, pero hay más de 11 canales. Normalmente, ¿cierto?, habrá un administrador. Nosotros tenemos acceso a la administración del router en la casa y podemos cambiar a voluntad el canal. Cambiar el canal lo único que va a hacer es que vamos a alterar un poquito la frecuencia en la que estamos enviando la información con el fin de disminuir la interferencia. Esa es la idea. Si tenemos el mismo canal que nuestro vecino, estamos compartiendo el medio de propagación, por lo tanto la calidad del servicio se degrada. Tenemos que tratar de buscar el canal que es perpendicular, ortogonal al canal de mi vecino, cosa que yo voy por aquí, tú vas por allá y no nos topamos, y de esa forma maximizamos la calidad del servicio. Esa es la idea. Cada host, por lo tanto, tendrá que estar asociado a un único canal. Esa es la idea. Y para eso, lógicamente, se escanean los canales, ¿cierto? Nuestros dispositivos son capaces de estar escaneando todo el tiempo, buscando a ver quién ofrece el servicio, cuáles son los puntos de acceso. Para eso hay beacones bengala. Cuando uno dispara al aire, ¿se han fijado esas pistolas que tiran al aire una luz? ¡Pum! Esos beacones. Entonces tienen una especie de estos frames especiales, ¿cierto?, que hacen el trabajo de buscar estas señales de los puntos de acceso, y en eso buscan el nombre, el SSID y la MAC del punto de acceso correspondiente. Luego se asocian, nos da una lista, ¿cierto? En Windows lo podemos ver, en Mac, en cualquier sistema operativo, tenemos una lista de redes ordenadas por SSID,
Entonces nosotros podemos escoger una, asociarnos a esa. Posteriormente, normalmente ejercemos algún tipo de autenticación, ¿cierto? Tenemos que poner un nombre de usuario y una contraseña. Y una vez que somos aceptados por el sistema que ofrece la seguridad, se ejecuta normalmente el protocolo de HCP y se nos entrega un IP, ¿cierto? Para que podamos trabajar en la subred que define el punto de acceso. Eso es básicamente la secuencia que ocurre cuando nosotros nos queremos asociar con un punto de acceso. Y eso le pasa a todo dispositivo que se conecte al punto. Bueno, hay dos formas de hacer este escaneo, ¿cierto? Nuestros dispositivos todo el tiempo están escaneando, buscando redes nuevas. Y eso lo vemos si dejamos el celular un rato haciendo nada. El celular generalmente muestra todas las redes, después refresca y así va mostrando todo lo que hay. Ese escaneo, bueno, el escaneo puede ser de dos tipos, pasivo o activo. Entenderemos como un escaneo pasivo a uno que básicamente pasa por los puntos de acceso. Los puntos de acceso están enviando todo el tiempo una especie de alerta, ¿cierto? Bengalas, diciendo aquí estoy, únanse a mí. Y a respuesta a esto, lógicamente vendrá un request para asociarme al punto de acceso. O sea, alguien que recibe la bengala, ¿cierto? El mensaje número 1, escogerá un punto en particular y le dirá, ok, me voy a conectar contigo, por favor, conversemos. Le envío un hi, un hello, básicamente, un mensaje inicial. Y al recibirlo, en el diagrama, el dispositivo escoge al access point 2. Entonces, una vez que recibe la bengala, que le dice aquí estoy, hace una respuesta, ¿cierto? Hace un request que es el hi y recibe una respuesta a ese hi, donde se le indica, ok, vamos a trabajar juntos, yo te voy a correr el proceso para que al final del día tengas IP y estés conectado a mí en mi subred. Por otro lado, tenemos el escaneo activo, donde en el escaneo activo lo que hay es que el dispositivo, en el paso 1, efectivamente está testeando, ¿cierto? Hace un broadcast, enviando sondas a todas partes preguntando dónde hay alguien, dónde hay un punto de acceso. En vez de estar escuchando y esperando que alguien se anuncie, efectivamente empieza a gritar, busco puntos de acceso, hasta que eventualmente, en el paso 2, alguien recibirá esa sonda y llegará una respuesta. Es como, aquí estoy, soy punto de acceso y estoy disponible. Una vez que eso ocurre, efectivamente el dispositivo selecciona uno de los puntos de acceso y el proceso sigue más o menos igual que en el otro lado, donde se escoge y efectivamente se envía un mensaje y con eso se inicia la negociación para terminar el DHCP. Por supuesto, bueno, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Tenemos que ser capaces de manejar múltiples accesos por el mismo canal compartido. Para eso también el estándar define la forma en que se debe comportar. La idea en este caso es evitar las colisiones al máximo, porque sabemos que n nodos, no solo dos más, dos más, la misma idea. N nodos pueden transmitir al mismo tiempo. Para eso usamos el ya explicado CSMA. La idea, por supuesto, es tratar de evitar las colisiones en una transmisión que va entre un nodo y otro. Ojo que evitamos colisiones y no detectamos colisiones. Esa es la idea. Es una diferencia. Recordemos que en el cable guiado, ¿cierto? Lo que hacemos es detectar que hubiera un problema. Siempre hay una detección de error, siempre hay un manejo de ese estilo. Bueno, en este caso tratamos de evitarlas al máximo ocupando la ortogonalidad entre cada mensaje. Claro, efectivamente, bueno, el hacer esto, genera algún tipo de problema, ¿cierto? Hay alguna dificultad para recibir cuando se transmite en condiciones adversas. Condiciones adversas implican que la señal es débil, por lo tanto, a señales débiles, generalmente la calidad del servicio va a ser mala, voy a perder conexión, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, el sistema es bastante eficiente, pero hay algunas colisiones que van a pasar por debajo, eso es inevitable. No hay sistema perfecto, no hay algoritmo perfecto. Van a haber puntos que no van a tener acceso o que van a estar ahí como que aparecen y desaparecen. Entonces, lo mejor que tratamos de hacer, nuestro objetivo siempre va a ser tratar de no poder manejarlo todo,
lo mejor es tratar de manejar lo que más se pueda, y para eso vamos a ocupar esta versión en particular de CSMA, que es la que permite evitar las colisiones al máximo entre dispositivos en la misma red. Como dice acá, este es un protocolo que trabaja en la MAC, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurrirá? Bueno, en el lado del que envía, ¿cierto?, el emisor, dice si hay un canal, ¿cierto?, habilitado para trabajar con él. Lo que haremos será tratar de transmitir el frame completo. Esa es la idea. Si hay espacio libre, si nadie está ocupando mi frecuencia, efectivamente voy a tratar de usarla al máximo, por lo tanto voy a enviar el frame completo, sin preocuparme si voy a chocar con alguien o no, porque está desocupado, no hay ningún problema. Por otro lado, si el canal está ocupado por alguna razón, lo que voy a hacer va a ser tratar de esperar un poco. Esa es la idea. Si se fijan, se inicia una especie de timeout que es random, o sea, se espera una cantidad de tiempo, da lo mismo cuánto, pero vamos a esperar un poco. Mientras esperamos, bueno, vamos disminuyendo este timer, esperando que en algún momento el canal esté desocupado. Y lo que haremos será, bueno, una vez que se acaba el tiempo de espera, enviaremos, porque nos parece que es un tiempo suficiente para decir que el canal debiese estar desocupado. Si por alguna razón yo no recibo respuesta, quiere decir que el canal está ocupado, el canal se interrumpió, cualquier cosa, por lo tanto voy a reiniciar mis timers y repetiré hasta que eventualmente alguien me responda. No es muy distinto al algoritmo que se maneja en cables. Los cables hacen más o menos lo mismo. Solo que acá el canal está compartido, el canal físico está naturalmente compartido, que es el aire. Por el otro lado, el receptor, bueno, está esperando, ¿cierto?, frames todo el tiempo. Y si recibo frame, y este frame está completo, entonces retornaremos una seca indicándole al otro lado que no hubo ningún problema. Seguramente acá tenemos una animación, ¿cierto?, donde ahí se propaga la data. Hay un tiempo, ¿cierto?, de generación del envío del mensaje. Después hay un tiempo de procesamiento antes de poder enviar la respuesta. Después la respuesta se propaga en el aire. Y eso es un flujo que es perfectamente exitoso. Entonces, ¿cuál es la idea para evitar las colisiones? Lo que haremos será más o menos tratar de reservar un canal, reservar en comillas, porque recordemos que el medio por naturaleza está compartido, así que es muy difícil reservar, pero haremos nuestro mejor esfuerzo, ¿cierto? De esta idea, o sea, detrás de esta idea está el trasfondo, ¿cierto? El objetivo de evitar las colisiones cuando tratamos de enviar nuestros frames. Es muy difícil tratar de reservar frames, ¿cierto? No tendría mucho sentido. Entonces, en vez de reservar espacio para los frames, lo que trataremos es reservar el canal propiamente tal. Para eso, el que envía, ¿cierto?, antes de transmitir la data, lo que hará será transmitir estos pequeños request to send, ¿cierto? Son una especie de inicio de protocolo donde tratará de alertar, la idea, ¿cierto?, de avisar de que necesita enviar paquetería y por lo tanto necesita reservar un cierto canal. Estos requests to send efectivamente sí pueden colisionar, pero al no ser crítico, no es la data, eso es algo que es perfectamente aceptable. Y bueno, después de que se envíe, ¿cierto?, que se procese todo, habrá un broadcast que es el mensaje clear to send, que le dice básicamente, ok, yo ya terminé, ya hubo transferencia, entonces luego de la transferencia lo que hacemos es liberar lo que había reservado. Una vez que este mensaje es escuchado, si se dan cuenta, al ser un broadcast, es escuchado por todos los nodos que hay en la red, y por lo tanto todos se enteran de que el canal fue liberado, y bienvenido sea, podemos tratar de reservarlo. La idea, como está al final, es evitar, ¿cierto?, las colisiones del data frame. Todo lo otro puede colisionar, da lo mismo, pero no la data es lo importante. Entonces vamos a tratar de evitar que colisione completamente, y para eso vamos a usar estos pequeños paquetes que le van diciendo al aire, comillas,
Por favor, no hagas pasar nada por aquí, porque voy yo metiendo datos y son importantes. Aquí dice está la secuencia, entonces. Perfectamente puede pasar este escenario. Hay dos dispositivos A y B. Ambos efectivamente quieren transmitir datos al punto de acceso. Por alguna razón, ambos pudiesen haber tratado de reservar en instantes de tiempo parecidos y por lo tanto pudiese existir una colisión. Habiendo una colisión, uno de los dos va a reintentar. Recordemos que hay un tiempo random, ¿cierto? Al haber un tiempo random, uno va a ganar, por lógica, va a ganar la reserva del canal antes que el otro, y una vez que este ya lo tiene, efectivamente puede enviar su mensajería, lo que sea, y una vez terminado, A efectivamente va a informar al resto que el canal está libre y los demás pueden ocupar el canal como sea conveniente. O sea, aquí ocurre la reserva, efectivamente se informa que ya lo tengo, viene la data y se da la alerta de que el canal está listo y se puede trabajar sin problemas. Y hay un tiempo que es el que cuesta enviar la datación. ¿Qué más tenemos? Direccionamiento. ¿Cómo manejaremos el direccionamiento entonces en estos frames en particular? Bueno, no es muy distinto al frame tradicional, como pueden ver. Existen algunas banderas de control al principio, probablemente un time to leave, que esa es la duración. Pero ahora tenemos más direcciones. Ya no hay dirección de origen y destino, sino que aparecen tres direcciones. La primera será el MAC address, la dirección MAC, ¿cierto? Del host o punto de acceso que recibe una especie de destino, ¿cierto? La segunda es la dirección MAC del host o el punto de acceso que transmite. Y la tercera es la dirección MAC del router al cual el punto de acceso está arrechado. O sea, básicamente hay tres identificadores. Claro, pudiese haber una cuarta que es usa hoc, pero normalmente son las primeras tres que caracterizan el origen-destino y el router al que está conectado el punto de acceso por donde va pasando ese frame. El direccionamiento entonces lo veremos de esta forma. Tenemos cierto nuestro frame que está caracterizado por estas tres direcciones: punto de acceso, host y router. El dispositivo comunica eso al punto de acceso. El punto de acceso lo pasa al router, puesto que la primera es una solicitud LAN wireless, la segunda se resuelve como una solicitud LAN común y corriente. Es un 802.13, es Ethernet, es una solicitud LAN común y corriente. ¿Qué es lo que va a pasar? Un poquito más de detalle entonces. El frame control son un montón de banderas e indicaciones que decoran, ¿cierto?, nuestro frame, protocolo de versión, tipos, subtipos, etc. La duración es básicamente, la alertará, ¿cierto? Cuánto tiempo yo voy a mantener reservado un canal, está asociado al RTS y al CTS. Y ahí, por supuesto, en una secuencia de control nos interesa siempre mantener el orden, la paquetería es importante que llegue ordenada, por lo tanto, si es que hay algún tipo de soporte para transmisión confiable de datos, ahí en Sequence Control agregaremos el ID que caracteriza el frame y le dice, ok, tú eres el 1, 2, 3, así en adelante. ¿Qué pasa con la movilidad entonces en la misma subred? Acá lo que podemos ver es que H1 siempre permanece en la misma subred, el host 1 básicamente tiene la misma IP de subred, y efectivamente las direcciones IP pueden permanecer siempre siendo las mismas. Eso tiene sentido. Ahora, la pregunta es, ¿a cuál punto de acceso está asociado el H1 cuando se va moviendo? Ya habíamos visto en el capítulo anterior que los switches van aprendiendo solos, ¿cierto? A medida que se les comunican que un dispositivo ejerce algún tipo de comunicación, el switch descubre, oh, acá hay un dispositivo, y de esta forma el switch recuerda que efectivamente H1 está conectado al switch por cierta boca, cierto puerto. Sí, no hay problema en eso. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, algunos conceptos, capacidades avanzadas que ofrece el protocolo. El protocolo efectivamente puede adaptar sus tasas de transferencia.
¿qué es lo que va a ocurrir entonces? Tanto el dispositivo como la estación base pueden efectivamente cambiar de manera dinámica sus tasas de transferencia dependiendo siempre de las condiciones que hay en el medio. O sea, a medida que yo me voy moviendo, probablemente las condiciones que habrán en la estación base como los obstáculos naturales que hay en el camino van a ir cambiando, y eso va a ir obligando a que yo tenga que ir cambiando, ¿cierto?, mi tasa de señal versus ruido, aumentando la potencia, disminuyendo la potencia, de tal forma de mantener una tasa de transmisión más o menos constante, de no sacrificar la tasa de transferencia que el cliente está usando en el caso de una conexión celular, por ejemplo. En este caso, si esa señal versus ruido, si esa tasa de señal versus ruido disminuye, lo que va a ocurrir es que la tasa de error, ¿cierto?, va a ir aumentando a medida que el nodo se aleja de la estación base, lo que tiene mucho sentido. Si yo me voy alejando de la estación, la probabilidad de que la señal llegue íntegra a la estación base es cada vez menor. La naturaleza se encargará, ¿cierto?, de agregar interferencia y llegará un minuto en que ya la estación base declarará que de frente a lo que me llega es ilegible y ya no puede corregir la cantidad de errores que hay. Ahora dice, cuando esa tasa de error es realmente muy alta, lo que hay que hacer es cambiarse, ¿cierto?, a una tasa de transferencia más baja a fin de aminorizar, ¿cómo se dice?, como de amortiguar, ¿cierto?, el efecto de los errores que se van produciendo en el camino. O sea, se sacrifica tasa de transferencia con tal de garantizar la calidad del servicio. Aparte de eso, tenemos que preocuparnos también de cómo administramos, ¿cierto?, la energía. ¿Qué es lo que podría pasar? Podríamos tener un mensaje de este tipo. Un nodo al punto de acceso le dice: me voy a dormir hasta la siguiente vez que tú me alertes que estás acá. Con ese mensaje, lo que va a pasar es que el punto de acceso sabrá que no debe enviarle más información a ese dispositivo. Y efectivamente lo que ocurrirá es que eventualmente, por alguna razón, el punto de acceso tendrá que dirigir información hacia ese dispositivo y le enviará el beacon, la bengala, diciéndole: hey, te necesito. Y de esa forma el que está pendiente, pero en una especie de estasis, ¿cierto?, durmiendo con el mínimo de energía posible, recibe ese paquete en particular y vuelve a energizar la tarjeta o la antena, lo que corresponde, y vuelve a recibir paquetería. Esta especie de bengala, ¿cierto?, esta alerta, este frame de alerta es un poquito más complejo de lo que podríamos esperar. Contiene, por supuesto, la lista de todos estos frames que van pasando y que esperan ser atendidos. Esa es la idea. Entonces el nodo se mantendrá despierto, energizado, esa es la idea de despierto. Si estos frames, ¿cierto?, de punto de acceso a dispositivo se envían. En cualquier otro caso, o sea, si ya no estoy recibiendo más, lo que voy a hacer es disminuir la carga de energía y de esta forma ahorrar corriente hasta la próxima vez que alguien me necesite. Ya, eso fue entonces Wi-Fi. Veamos ahora el tema de las antenas celulares. Ya, ¿qué es lo que tenemos? Este es un escenario muy típico. Tenemos muchas antenas, mucha gente conectada a muchas antenas, y estas antenas lo que hacen básicamente es comunicarse a un cierto nodo, y ese nodo hace el trabajo de llevar desde el mundo inalámbrico al mundo de las líneas de redes de teléfono común y corrientes para que todo fluya de manera normal. A estas antenas le llamamos celdas, ¿cierto?, células, y tienen un cierto alcance, cubren una cierta zona, cumplen el mismo objetivo que la estación base en el punto de acceso que habíamos visto antes. Los dispositivos móviles se asocian con estas siguiendo el mismos paradigmas que habíamos visto hasta ahora. Y por supuesto habrá interferencia porque en el medio habemos muchos tratando de hablar por celular, habemos muchos tratando de navegar por internet, entonces se producirá, ¿cierto?, un tipo de interferencia entre las distintas capas inferiores, y eso es inevitable. ¿Qué pasará entonces con el Mobile Switching Center? La idea de este ente
es que conectar básicamente las redes inalámbricas de telefonía celular con las redes normales de teléfonos. ¿Con qué fin? Básicamente administrar, ¿cierto?, la configuración de una llamada. Y también manejar la movilidad, porque las personas se van cambiando de antena a antena, entonces tenemos que ser capaces de seguir proveyendo el mismo servicio independiente de la antena donde estamos conectados. Por supuesto, la línea de teléfono convencional es una línea completamente cableada que no sufre ninguno de estos problemas. ¿Qué es lo que pasará entonces? A estas antenas hacen la analogía del punto de acceso. Hacen la analogía del gateway, hacen la analogía de todo lo necesario para que el dispositivo común, el computador, funcione con internet. Es lo mismo para efectos de celular. Entonces se usará básicamente dos técnicas o dos ideas para que los dispositivos móviles se puedan comunicar con la estación base. La primera es ocupar dos algoritmos que ocupamos normalmente en los medios guiados para poder garantizar acceso igual a todos los dispositivos. El primero, el FDMA, es la división en bandas de frecuencia, y el segundo, el TDMA, es en time slots. Entonces lo que haremos será tratar de dividir, ¿cierto?, las señales, las frecuencias, usando ambas técnicas al mismo tiempo, y de esa forma podemos garantizar atender a muchos clientes a la vez por la misma antena. Si no podemos poner eso, podemos tratar, bueno, ya hemos visto CDMA, podemos tratar de ejercer algún tipo de codificación sobre la mensajería, evitando que estos se topen, ocupando códigos ortogonales, y de esa forma también optimizar el servicio a mayor cantidad de clientes por antena. Ya está. ¿Cómo funciona entonces la ya antigua y casi en desuso red 2G? Solo para el caso de la voz. Funcionaba de la siguiente forma. Tenemos entonces un cliente, ¿cierto?, que va hablando por su celular. Ese cliente estará conectado a algún tipo de estación de base, ¿cierto? Esa estación de base irá a un Base Station Controller, una especie de nodo donde todas las estaciones de base, todas las antenas se comunican. Ese que maneja un conjunto de antenas se conecta a su vez a un Mobile Switching Center, hay un nodo más grande que permite conectar nodos de antenas con nodos de antenas, y ese irá hacia atrás hasta un gateway, que es el que efectivamente conecta a todos estos submundos a la red de telefonía normal. Esa es la arquitectura que se usaba en 2G. ¿Cuál es la diferencia con 3G? Bueno, 3G nos permitía mandar datos, esa es la gran ventaja. Para enviar datos, lo que pasó fue que era más o menos la misma idea. Si se fijan, están las antenas y esta vez tenemos una especie de Radio Network Controller. Es una evolución del, ¿cómo se llama acá? Del Base Station Controller, un poquito más evolucionado. Y la gracia de este controller es que ahora es capaz de dividir la señal. Es una especie de multiplexor, ¿cierto? Entonces puede mantener la voz por el Mobile Switching Center, ningún problema. O puede agregar otro tipo de servicios a través de esa estación de red, caracterizada por la casita más en router, que corresponde al Serving GPIS Support Node. Por ese lado, entonces, al llegar a la Radio Network Controller, lo que haremos será hacer una multiplexión entre las cosas y podremos caracterizar voces, y las voces irán por el camino tradicional y la data la mandaremos por el camino alternativo, que va efectivamente a un gateway que posee acceso a internet. La idea clave acá es básicamente que la data que va por el mundo de las redes celulares se mueve en paralelo con la voz. O sea, pueden ocupar el mismo canal, el mismo medio de transferencia, pero no se topan. Son dos cosas completamente distintas. La voz se mantuvo igual, y lo que se hizo fue agregar la facultad de enviar datos por una especie de canal paralelo, ocupando, ¿cierto?, el Radio Network Controller para separar voz y datos. Ahora debiese venir la slide de 4G, pero no está. Seguimos en 3G. Es una pena. ¿Qué es lo que pudiese pasar, cierto? Por supuesto, estos mundos están conectados. Van de la manito. Y efectivamente hay un cierto nivel de control entre la red telefónica normal y la red que transfiere la data. ¿Qué es lo que va a ir pasando entonces de aquí hacia atrás? Bueno, en lo que corresponde al mundo de las antenas, vivimos en el mundo de las señales de radio, eso no lo podemos cambiar. Hasta el Radio Network Controller existe una red
de acceso que viene por un dispositivo de aire, por medio físico de aire, por lo tanto señal de radio. De ahí hacia atrás lo que tenemos es lo que se llama la red core, ¿cierto? Que regula básicamente tanto voz o datos. Y ya después de la red core ya viene el internet, que sigue el paradigma tradicional, que tenga el proveedor de ISP, el ISP correspondiente. Ok. Eso fue cómo funcionan los celulares. Vamos a ver movilidad ahora. ¿Qué entenderemos por movilidad entonces? Para efectos de red, habrá un espectro de cosas que caen dentro de movilidad. No será móvil, no caerá en la definición movilidad a un usuario de un dispositivo móvil que siempre está conectado al mismo punto de acceso, como el computador de la casa. Incluso el computador de la casa no es inalámbrico, es wireless, pero no tiene movilidad porque siempre está conectado al mismo punto. Habrán usuarios que tienen una alta movilidad, que son esas personas que van pasando de punto en punto, como nuestros teléfonos. Nuestros teléfonos tienen una alta movilidad. Y ahora siempre hemos puesto una cosa al medio, que es el que transita entre los dos, que tiene un cierto grado de movilidad y un cierto grado de ser estático. Algunas palabras que son como de la jerga popular. Bueno, la red de casa, eso ya lo ocupamos todos, ¿cierto? Las redes de casa normalmente tratan de asociar una dirección que es permanente. Normalmente nuestros dispositivos en casa nunca cambian de IP. Eso es porque bueno, el algoritmo que corre en el router tiene un leasing que tiende a ser infinito al final del día. Por lo tanto siempre tenemos la misma IP. Y al ente que está ahí, a ese router, que es el que nos permite salir a internet, se le conoce como la gente que está en casa, ¿cierto? Que es la que esa gente efectúa todos los protocolos necesarios para que exista la movilidad en caso que se requiera. La movilidad a nivel de casa, por supuesto. ¿Qué otras cosas habrán? Bueno, habrá un correspondent, que es básicamente alguien que espera comunicarse con un dispositivo que está en la red móvil. Al otro lado de nuestra red, nuestra casa estaba al lado que ya no tiene elementos, ya en el otro lado, cruzando el internet, ¿cierto? Tenemos una red que es visitada, que es hacia donde estamos tratando de llegar, o donde el dispositivo que queremos conectar está. El care of address será la dirección del dispositivo que queremos ver. Y el router de ese dispositivo le conoceremos como el agente foráneo, ¿cierto? No es el agente de casa, sino que es el que está manejando todas las políticas de movilidad en la red extranjera a la que nos queremos conectar. ¿Cómo entonces somos capaces de conectarnos? Bueno, la analogía acá es como a las personas, ¿cierto? Si quisiéramos comunicarnos con una persona a la que ya no hemos visto, porque se está moviendo, porque cambió de dirección, básicamente, ¿qué hacemos? Bueno, antiguamente buscábamos en las páginas blancas, ¿cierto? Buscábamos por su teléfono, su dirección, su nombre, lo que fuere. Podíamos llamar a su papá, si es que los conocemos. O en algún momento esa persona que se nos perdió, ¿cierto? Nos podría contactar y decir, oye, ahora vivo en tal parte. Este es mi nuevo teléfono. O mi nueva dirección. Tenemos que replicar la misma idea para efectos prácticos en los dispositivos móviles. ¿Cómo alcanzamos movilidad entonces? Nuestra primera idea podría ser, bueno, dejemos que los routers que hay en el camino, que los algoritmos de enrutamiento, ¿cierto?, resuelvan el problema. Ya lo saben hacer, de hecho. O sea, sabemos que los routers son altamente eficientes resolviendo un problema de red. Por lo tanto, no suena mal. Dejemos que lo hagan, ¿cierto? Entonces, lo que podría pasar es que los routers que efectivamente manejan todo el direccionamiento publicaran, ¿cierto? Oye, este dispositivo X vive conmigo, tiene mi dirección, yo manejo su dirección, siguiendo el paradigma normal, ¿cierto?, de una tabla de enrutamiento. ¿Qué pasaría con esto? Bueno, las tablas de enrutamiento efectivamente dirían dónde están los dispositivos, y eso no haría ningún cambio básicamente para efectos prácticos de los hosts o de los dispositivos en sí. No involucra ningún cambio. Ahora, ¿qué pasa si en vez de dejar que los routers manejen el problema, se lo dejamos a los dispositivos, que ellos manejen el problema? Bueno, en ese caso ya el enrutamiento tendríamos que hacerlo, ¿cierto?, en los dispositivos, no lo resuelven los routers.
Por lo tanto, tendría que haber algún cierto tipo de comunicación entre el que quiere conectarse a la red, con el que maneja la red, con el dispositivo que está en la red. Necesitan ejecutar alguna especie de enrutamiento, que puede ser indirecto, como en ese caso, o puede ser directo, efectivamente, de alguna forma el que se quiere conectar a la red obtiene la dirección física, o quiero hablar con el dispositivo 1 que está en la red 4 y esta es su IP exacta, y da con la conexión de manera directa, que también pudiese hacer. Hay dos formas de manejarlo. El problema de la primera es que la primera funcionó bien al principio, no tenía ningún problema para ello. Recordemos que los routers saben hacer la pega y la hacen bien. Pero al día de hoy ya es ridícula la cantidad de celulares que hay en el mundo. Entonces sencillamente no fue escalable, no funcionó. Por lo tanto, tuvieron que cambiar y se vieron obligados a cambiar algún tipo de direccionamiento manejado más por los dispositivos que por los routers. Entonces, ¿cómo quedó esto al final? Bueno, pasa primero por un proceso de registro, ¿cierto? Donde este podría ser un estado. Tenemos la red de nuestra casa con nuestro dispositivo y una red en otro lado. Y lo que ocurrirá es que básicamente primero este dispositivo que está en una red foránea contactarán, ¿cierto?, a la gente de su red para avisar que algo pasa. Y luego ese agente foráneo entiende la petición, dice, bueno, el dispositivo quiere contactarme a mí, en este caso, quiere llegar a mi red, hablar con mi dispositivo. Entonces él se encargará, ¿cierto?, de resolver el problema de encontrar mi red y alertará, ¿cierto?, anunciará, mira, este dispositivo que me pertenece a mí, que está en mi red, quiere hablar con un dispositivo que está en tu red, hay que hacer algo para que puedan verse, en fin. ¿Qué es lo que pasará al final? Bueno, este agente foráneo, ¿cierto?, el que gestiona la red donde está el que me quiere visitar, termina sabiendo toda la información de quién me quiere visitar, y como después me la propaga y me la comunica, mi agente también sabe lo mismo. Entonces de esa forma efectivamente podemos construir el puente. Eso es de una forma directa, también podríamos hacerlo de manera indirecta. Supongamos entonces que ese correspondiente trata efectivamente de comunicarse con un dispositivo que hay en mi red. Para eso, ¿cierto?, va a tratar de alertar de alguna forma enviando un tipo de paquetería. Luego mi red lo detecta, se da cuenta tal vez, no viene para mí, tal vez va hacia otro lado. Bueno, redirijo los paquetes si es que yo conozco el destino, lo redirijo, si no hago mi mejor esfuerzo, ¿cierto?, ocupando el enrutamiento hasta llegar a donde quiere ir efectivamente ese otro dispositivo. Y una vez que llega la gente, bueno, la gente ya sabe resolver el problema, puesto que él controla su red, y entrega la paquetería a donde corresponde. De esta forma, el dispositivo de abajo efectivamente alcanza al dispositivo de la red externa, sin saber de manera directa cómo llegar, sino que llega a través de mi red. Una vez que ya tiene la información, ¿cierto?, de ahí puede establecer el contacto directo o la conexión directa sin ningún problema. Esto está agregado. Veamos entonces. Este no está en la slides que ocupo yo en pregrado. ¿Qué ocurre? Veamos, encapsulamiento. ¿Qué pasará? Tenemos un dispositivo que está ahí. Trata de alcanzar a un nodo que tiene una dirección 128.119.40.186. Claro. Envío una paquetería que tiene dirección de destino, lógico. ¿Qué pasará? Ok, entonces ok, lo que está haciendo es siendo redirigido, el paquete está siendo redirigido desde mi home agent, desde el agente en mi red hacia un agente externo. Se encapsula efectivamente, claro, se envuelve la paquetería con un nuevo paquete que tiene una dirección nueva. De esta forma, lógicamente, el agente de la otra red efectivamente conoce la posición y obtiene una nueva desempaqueta, claro. No entiendo esta slide. ¿Cuál habrá sido la idea de esta slide? A ver si me ayudan un poco porque yo no entiendo esta slide, la verdad.
De hecho, que esté el título en español ya me abruma. Tendría más sentido si el camino fuera al revés. Si hubiese partido de un dispositivo que me quiera acceder a mí, para eso tiene que pasar por más de un router. Yo creo que viene como de lo anterior, o sea que el otro estaba escuchando simplemente, interceptó ese paquete que se mandó hacia abajo, lo encapsuló. ¿De esta? Sí, porque primero va uno, fíjate, ¿qué dice? Pero no tenía así como ese comentario. En esta no. Esta sí. Mira, ahí. Primero ese y luego el segundo dice que lo intercepta el paquete. Claro, Y pero lo manda al eso es siguiente porque red. uno se comunica primero con mi red, porque no tiene acceso a la otra red, pero tiene acceso a la mía. Entonces solicita ayuda a mi agente para llegar. No, es que ahí, o sea, yo por lo menos entiendo que tú como que lo mandaste uno, pero dos lo interceptó. O sea, y dice intercepta el paquete. Sí. Ese es como a la mala. como No que suena, está sí, escuchando. suena como a la mala. Sí, pero eso no tiene sentido. Y como lo interceptó, le agregó, dice, ok, tengo este router que va para allá y le agregó... Sí, pero las redes no funcionan así, donde conectas a un punto de acceso a la mala. Es que por eso dice, convenient intercepta el paquete Sí, y luego no, lo sí, manda al... se entiende. Pero para que eso ocurra, el correspondente tiene efectivamente acceso al home agent de alguna forma. No es una antena de repetición, el home agent, no funciona así. Entonces ahí tiene sentido. Si yo entiendo como que el dispositivo de abajo efectivamente tiene acceso a mi red, de alguna forma. Pero en este caso no... Para la Visit Network. Claro, no. Si te fijas, el dispositivo de abajo me necesita a mí para llegar a la visita. Correcto. Esa es la idea. Pero para que eso ocurra es porque el dispositivo de abajo tiene algún nivel de acceso contra mi red. A Home Network. Sí, si no, no puede pasar. Porque los dispositivos punto de acceso no hacen de puente, no trabajan de esa forma. Si no, estarían aceptando conexiones de todo el mundo. Y eso no tiene sentido. Por eso esta parte como que no me hizo mucho... Pero no es de abajo, entiendo, o sea... El de abajo, es que si fuese así sería el mismo caso. Sí. Pero el de abajo está solicitando una conexión con un destino que está en mi red. Y mi red lo envía afuera. No, pues no ocurre otra vez. El de la derecha parece que... Acuérdate que en las definiciones vimos que permanent address es la dirección que tienen mis dispositivos en mi home network. Y el care of address es la dirección del dispositivo que está en la visit network. Entonces lo que está pasando es que mi red lo está pateando. Y lo está mandando afuera, a otro lado. Y una vez que está aquí, es el dispositivo exterior. Mira, si ven Es como una especie de nateo, una cosa así. De la izquierda está como más clarito que el otro, es como que te llevaste el notebook de la izquierda para la derecha. Yo creo que eso es lo que significa el mono. Que tu notebook tenía su IP o su dirección en tu red local de tu casa y lo moviste a la otra red externa. Eso es lo que está tratando de mostrar ese monito. Puede ser, sí. Sí, eso me hace más sentido. Que como que lo moviste de una red a la otra. Entonces dio lo mismo que se moviera, porque sigue siendo el mismo. La solicitud sigue siendo la misma. Eso puede ser, sí. Eso tiene más como sentido. Sí, me quedo con esa explicación. Tiene más sentido para mí. Me confunde esta slide, la verdad. No me es clara. Pero me gusta esa explicación, me parece que hace sentido. Que por alguna razón, claro, el dispositivo cambió de red y al cambiar de red, el router de la red donde estaba antes sabe que ya no está, pero sabe dónde está en su nueva dirección, entonces te reenvía, básicamente. O sea, no, pero la idea es que tú sabes la dirección antigua, no la nueva. Por eso, el router donde estaba antes sabe que hubo un cambio, ya no lo tengo yo, pero alguien lo tiene, entonces lo envía al nuevo, al que vendría a ser el home agent nuevo del dispositivo. Eso tiene como más sentido para mí. Y de esa forma, claro, la solicitud es transparente. Ahí como te va moviendo, obviamente, primero Claro. Eso me hace más sentido. ahí con tu celular te conectabas antes, te estás enviando paquete a la dirección y esa te moviste pero la información sigue. Exacto, porque tú sigues recibiendo. Lo que pasa es que, claro, Para mantener el envío.
se envía a ese otro y dice, no, sabéis que en realidad Él está allá, entonces redirige todo a la torre que sigue. Y en ese caso tiene sentido. ¿Es algo así? Sí, pues en ese caso tiene todo sentido del mundo. Me imagino que debe ser la misma analogía. Al paso final le comunica dirección nueva, ¿cierto? Le hace un feedback. Debiese. Hay una flecha así de vuelta. Tiene un paso. No. ¿O el anterior? No, porque ese es el indirecto. El anterior sí, pues, porque en el anterior, al final, efectivamente, lo que ocurre es que al pasar por la home del web. El otro te está explicando, la siguiente te está explicando esta, pero con el encapsulamiento de los. Ah, te sigo. Ya. Es la misma. Es como el ejemplo, pero ocupando números. Poniéndole números. Dice que sin paquete. Ah. Dice que la gente va a transmitir el paquete sin paquete. No paquete. Within, estando dentro, está contenido. Sí, puede ser, tal vez como la explicación, pero no. La analogía no me queda muy clara, como en primera instancia. Pero sí. Es como lo mismo, pero con números. Más que con. Sí, concuerdo. Sí, eso tiene más sentido. Más sentido aún, de hecho. Me quedo con eso. Ok. Entonces, comentarios acerca de esto. Básicamente los dispositivos móviles van a usar necesariamente dos direcciones. Generalmente tienen una permanent address, ¿cierto? Una dirección permanente, que va a ser la que consultará el dispositivo que trata de accederlo. Cuando, no sé, si tuviésemos un servicio en un dispositivo que se mueve, un poco raro, pero podría ser. El que consulta siempre consulta la misma IP. Y ese dispositivo que se mueve tendrá un key of address, que sería una especie de IP en movimiento, ¿cierto? Que va a ser siendo asignada por el distinto agente donde este dispositivo se encuentra. Por lo mismo, ¿cierto? Algunas de las funciones que ejerce el agente pueden efectivamente ser hechas por los dispositivos en sí. O sea, hay una especie de... se comparten responsabilidades, dado que los dispositivos se van moviendo, inevitablemente habrán algunas funciones que tienen que estar también habilitadas en los dispositivos. Bueno, y existe también un tipo de enrutamiento del tipo triángulo, ¿cierto? Que está al final, que es el que vemos en el ejemplo y el que describimos ahora, que es donde alguien trata de acceder a una red y esa red se mueve, en fin. El problema, por supuesto, es que es un poco ineficiente cuando el correspondiente y el dispositivo al que queremos acceder están en la misma red. Se genera un poco de redundancia, ¿cierto? Entonces no tiene mucho sentido ocupar este tipo de enrutamiento. Si están en la misma red, lo lógico sería ocupar un enrutamiento a nivel de LAN, que sería mucho más eficiente. Entonces, si suponemos que se mueve hacia otra red, lo que va a pasar es que el dispositivo se va a registrar en otro agente, lógico. Luego, ese nuevo agente va a dar alerta al agente anterior, que es lo que teníamos en el diagrama, de hecho, aquí. De alguna forma se van a comunicar y van a saber, oye, redirige todas las peticiones que iban a ti hacia mí, porque ahora yo lo tengo, y se actualizarán, ¿cierto?, las direcciones que correspondan. Luego de eso, bueno, toda la paquetería que está llegando al home anterior, obviamente va a ser redirigida hasta que en algún momento se actualice todo el sistema, ¿cierto? Ya el que por alguna razón estaba consultando al agent anterior va a comenzar a consultar al agent actual. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, sabemos que todos estos cambios deben ser transparentes, ¿cierto? Con el fin de, por supuesto, mantener todas las conexiones. Eso es lo que pasa en nuestros celulares. Nosotros nunca perdemos conexión, aun cuando nos cambiamos de antena. Siempre estamos conectados con los mismos servicios. Efectivamente, así funciona. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace no indirectamente, sino que de manera directa? De manera directa, lo que va a pasar es que el dispositivo que desea conectarse con nosotros, efectivamente va a solicitar al agent, porque lo conoce, le solicita, dame la información. Si está en la red, agent va a responder inmediatamente. Si no está en la red, agent le va a decir, ok, mira, él era mío, ahora está en la antena que sigue, en el agent que sigue. Ahí está la información, pregúntale a él. Y lo que va a hacer el dispositivo efectivamente es eso. Va a recibir la información actualizada y, según corresponda, va a hacer los contactos pertinentes para alcanzar el dispositivo que quiere
conectar siempre de manera directa, evitando todo ese bypasseo. Se actualiza y ¿cierto? Después, o sea, hacer la primera conexión y luego después va a Claro, tratar siempre hasta que lógico. se mueva de nuevo. Hasta que vuelva a moverse. Al volver a moverse, el agent le va a decir, oye, se fue, pero esta es su dirección nueva. Entonces ahí volvés a actualizar todo y así sigue siempre conectado. Bueno, hacer esto, por supuesto, soluciona el tema del enrutamiento en triángulo. Son 2 preguntas y ya está. Mucho más rápido. Pero quita o hace desaparecer, ¿cierto? El problema este de que es transparente. Ya no es transparente. Efectivamente, el dispositivo que quiere comunicarse con nosotros necesita estar al tanto de todos los cambios que van pasando en el camino. La gracia de la comunicación indirecta, de hacer enrutamiento indirecto, es que el dispositivo se va moviendo y nos da lo mismo. Porque es transparente al final del día. Son los agents los que van moviendo y actualizando la información. En este caso, no. Los puntos deben actualizar sus informaciones locales de manera de mantenerse todo el tiempo conectado. ¿Qué más tenemos? Dice... Ahí se acaba esto. Entonces, ¿cómo acomodamos, ¿cierto?, la movilidad para este tipo de casos? Bueno, como el enrutamiento directo no es muy amigable para efectos de la movilidad, hay que hacer algunos cambios. ¿Qué es lo que haremos? Diremos entonces que el primer agente, ¿cierto?, foráneo que visitamos, le llamaremos el agente ancla. O sea, será nuestra primera referencia y la dejaremos fija. Una vez que este está fijo, todo irá a ese por defecto, y si por alguna razón el dispositivo que yo esté alcanzando se mueve, cambia, entonces pasará, ¿cierto?, que este nuevo foreign agent tendrá que hacer algún tipo de forwarding para recibir la data del antiguo. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos comunicados con el antiguo. Entonces alguien tendrá que actualizarnos, ponerlos al día, y para que eso se solucione, bueno, será un problema a resolver entre agents y no un problema para nosotros. De esa forma mantenemos la transparencia, ¿cierto? Esa es la idea. Veamos ahora a IP móvil, que ese es el tema que sigue. Entonces, para mantener todo esto andando, hubo que hacer una especificación nueva, ¿cierto? Esa especificación nueva está en el RFC 2344 y corresponde a la IP móvil. IP móvil no dista mucho de lo anterior, tiene más o menos las mismas cosas que ya habíamos visto. Las formaliza solamente en un estándar, ¿cierto? Habrá 3 componentes para este estándar. Habrá un enrutamiento indirecto para los datagramas que ven en el estándar. Habrá una forma de descubrir agentes, lo que soluciona el problema. Y se formaliza, ¿cierto?, se estructura la forma de registrarnos con un home agent para mantener las tablas de enrutamiento actualizadas. Entonces, ahora usando IP móvil, cómo se produce el enrutamiento indirecto. Ahora sí va a tener sentido el mono. Claro, lo que estamos haciendo es, alguien trata de conectarse con nosotros, que estábamos en la red de allá. Es el mismo mono, pero ahora tiene sentido. ¿Por qué movió la diapo? Ahora tiene sentido. Claro, porque ahora ya nos movimos, estamos registrados en otro, entonces lógicamente hay que hacer un forwarding, que es lo que habíamos visto, ¿cierto? El antiguo agent tiene que redirigir todas las solicitudes al nuevo, y para eso encapsula, y ahora sí todo tiene sentido. Muy bien, bueno, esto ya lo habíamos visto, así que será. Adicionalmente al enrutamiento indirecto, también tenemos una forma, ¿cierto?, de descubrir agentes. Los agentes podrán hacerse publicidad, ¿cierto?, publicar su información, ocupando la típica mensajería ICMP en el tipo broadcasting, ¿cierto? Serán el tipo 9, que viene con código 0, y eso es un paquete estándar de mensajería de ICMP, sin mucha diferencia. ¿Cómo los registramos? Que es la tercera patita, ¿cierto?, de este estándar. Tenemos un foreign agent que tiene una cierta dirección. Él se anuncia y dice: hey, aquí estoy, por si te interesa comunicarte conmigo. El dispositivo, ¿cierto?, va a iniciar el proceso de registro, hace un request para registrarse, donde informa algunas direcciones, ¿cierto?,
por cuánto tiempo lo quiere, etcétera, una ID. Dado que el fin no es registrarse conmigo, sino que registrarse con otro que yo conozco, bueno, la solicitud de registro continúa hasta llegar eventualmente al agent con el que yo me quiero registrar. Ese procesará hacer el registro y luego enviará la respuesta que corresponde, que se irá propagando a lo largo del tiempo hasta llegar al dispositivo de vuelta diciéndole: ok, tú estás registrado en el agent X, HA, y además ya sabes el camino para llegar a HA sin ningún problema. Creo que eso ha sido todo. Hasta ahí llega. Así es. Eso fue lo último, cómo funcionan las redes inalámbricas.